31 datos sorprendentes de la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905, cuando un país de Asia derrotó a uno europeo. La Guerra Ruso-Japonesa, que tuvo lugar entre 1904 y 1905, fue un conflicto peculiar. A diferencia de las otras guerras que le siguieron a lo largo del siglo XX, no estuvo impulsada por problemas ideológicos, religiosos o de clases sociales, sino que fue un conflicto impulsado por la visión de desarrollo que tenían países como China, Japón, Rusia o Inglaterra, quienes deseaban obtener la hegemonía del comercio en el Pacífico y no toleraban las ambiciones imperiales de otros competidores. Cada batalla, cada muerte y cada ciudad y pueblo arrasado se debió fundamentalmente a la codicia de las potencias involucradas. Y es por ello que el día de hoy les contaremos la sorprendente historia de este conflicto, en el que un país asiático derrotó a uno europeo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La restauración Meiji. Para poder entender el camino que llevó a la guerra ruso-japonesa que tuvo lugar en la península de Liaodong y Mukden entre 1904 y 1905, hay que comprender un poco de la historia previa al conflicto. Mientras Europa estaba atravesando por varias revoluciones y guerras independentistas, en el siglo XIX, Japón había mantenido una política aislacionista que lo había dejado en un gran estado de atraso con relación a las grandes potencias europeas. Cuando la gran flota negra del Comodoro Perry llegó a la bahía del Edo el 8 de julio de 1853 y los forzó a aceptar tratados comerciales con Inglaterra, el gobierno japonés se vio obligado a despertar. Necesitaba cambiar su estilo de vida tradicional y actualizarse, lo que llevó al surgimiento de la Restauración Meiji de 1868, un proceso político-social en el que modernizó la armada, la educación y la economía japonesa, y se restauró el poder del emperador que había estado en declive en los siglos previos. Número 2. El expansionismo japonés. La restauración Meiji tenía dos metas fundamentales. Por un lado, evitar convertirse en una colonia de los europeos, y por el otro, fortalecer un naciente imperialismo japonés que deseaba expandirse hacia territorios continentales. No obstante, para lograr dichas metas tenía que superar dos obstáculos. Debía vencer a China, que no deseaba perder su control hegemónico de Asia, y derrotar a Rusia, que estaba expandiéndose por los mismos territorios que Japón deseaba controlar. Número 3. La conquista de Corea. El primer objetivo de la política expansionista japonesa resultó ser Corea, un estado vasallo de China, rico en yacimientos de hierro y carbón, que Japón necesitaba para poner en marcha su desarrollo industrial. La conquista y colonización de Corea fue un proceso largo y lento, en el que se enfrentaron coreanos, japoneses y chinos en la década de 1870. En una primera etapa, los japoneses lograron vencer a los chinos y coreanos, y los obligaron a firmar el Tratado de Ganghwa de 1876, en el que declaraban a Corea como un estado independiente de China, permitiéndoles a los coreanos establecer comercio con Japón. Dicho poderío se vería amenazado por una revuelta coreana en 1882, generada por una hambruna en la que murieron varios colonos japoneses que fueron enviados a la región para controlar algunos enclaves comerciales. Tras controlar la revuelta y lograr una generosa compensación económica de 500,000 yenes por las muertes de colonos japoneses, el gobierno nipón restableció sus relaciones comerciales con Corea. Número 4. La Convención de Tientsin. En 1884, un grupo de colonos japoneses inició una nueva revuelta para derrocar a la dinastía Joseon, que gobernaba Corea. Este golpe fue suprimido por el general chino Yuan Shikai, lo que llevó nuevamente a las tres naciones al borde de una nueva guerra, tras la matanza de civiles de los distintos bandos. El problema fue resuelto diplomáticamente en la Convención de Tientsin de 1885, con un acuerdo que establecía que tanto China como Japón retirarían sus unidades militares, y que en caso de que se requiriese el envío de tropas para suprimir algún disturbio, el bando que enviase las tropas, ya fuese China o Japón, debía informarle al otro. Número 5. La Guerra Chino-Japonesa. El acuerdo Tientsin se mantendría hasta 1894, cuando estalló la Revolución Dongkang,
un nuevo levantamiento contra la familia real coreana, en el que China intervino para salvar a sus aliados y al que se sumó Japón para salvar a sus colonos. Luego de suprimir la revuelta, ni China ni Japón volvieron a retirar sus tropas y decidieron enfrentarse en una guerra por el control de Corea, que acabó con la victoria de Japón en 1895, que fue ratificada con la firma del Tratado de Shimonoseki. En las condiciones del tratado se reafirmó la autonomía coreana mientras Japón adquiría el control de Formosa y de las cercanas islas de los Pescadores y de gran parte de la península de Liaodong, incluido Port Arthur. No obstante, gracias a la mediación de potencias europeas como Rusia, Alemania y Francia, Japón se vio obligado a renunciar a los territorios en Liaodong a comienzos del mes de mayo de ese año. De acuerdo con el erudito Jin Shide, el gobierno chino le pagó a Japón unos 510 millones de yenes en compensaciones. El pago se hizo posible gracias a un préstamo dado por el Banco Ruso-Chino, fundado ese mismo año en San Petersburgo, con capital ruso y francés. Número 6. El expansionismo ruso. A lo largo de su historia, una de las principales características de los diferentes gobiernos rusos ha sido el aprovechamiento de conflictos en territorios vecinos para llevar a cabo anexiones territoriales. La guerra chino-japonesa fue la oportunidad perfecta de Rusia para incrementar su influencia en territorio asiático, por lo que se hicieron con el control de Port Arthur, un puerto naval internacional, nombrado así en homenaje al teniente William C. Arthur de la Armada Real Británica, quien desembarcó allí en 1860. Las razones de China para ceder el control del puerto a Rusia en 1896 durante un periodo de 25 años eran económicas y militares. Le debía mucho dinero a Rusia y no contaba con suficientes efectivos militares como para expulsarlos del territorio después de los conflictos que había tenido tanto con ellos como con los japoneses. Mientras que las razones de Rusia para hacerse con el control del puerto eran de carácter mercantil, al controlar el puerto podían transportar las mercancías provenientes de China y de otras partes de Asia en dirección a Rusia. Número 7. La rebelión de los Boxers. La toma de Port Arthur y varias zonas de Manchuria por parte de los rusos generó dos rebeliones. Una primera dirigida por los manchúes, que fue rápidamente suprimida, y una segunda rebelión dirigida por los Boxers, en la que atacaron al ferrocarril chino del Este en el año 1900. El objetivo de los rebeldes era eliminar las líneas de suministro de los invasores y forzarlos a abandonar la región. Un plan que habría funcionado de no ser porque los rusos decidieron llevar a cabo la construcción de Mukden, una línea del ferrocarril al sur de Manchuria que controlaban ellos, y así enviar refuerzos para suprimir la rebelión antes de que alcanzara mayor fuerza. Número 8. La derrota de los Boxers. Tras varias batallas, los rusos lograron derrotar a los rebeldes, teniendo unas 220 bajas y cerca de 1.223 heridos. No se sabe exactamente cuántos soldados o civiles del bando chino fueron masacrados, pero la destrucción de ciudades enteras indica que las pérdidas podrían haber duplicado o triplicado al bando ruso. Para conciliarse con la población china, el alto mando militar ruso ejecutó a 8 cosacos por delitos contra civiles. No obstante, la gran mayoría de los criminales de guerra quedaron impunes. Número 9. El proyecto transiberiano. Luego de que los cosacos rusos derrotaran la resistencia de los Boxers, iniciaron la última etapa de la línea transiberiana, un ambicioso proyecto ferroviario desarrollado por el zar Alejandro III y continuado por su hijo Nicolás II. Esta red de carga y pasajeros fue creada por la compañía de ferrocarriles rusos RZHD y conectaba a Rusia con Mongolia, China y Corea del Norte. Tenía una longitud de 9.288 kilómetros y partía desde Moscú hasta llegar a las ciudades de Dalian y Harbin. Su construcción abarcó un periodo de 13 años y fue completada en 1904. Número 10. La disputa de Port Arthur. El conflicto de Port Arthur fue desencadenado por una alianza improbable. China, Japón e Inglaterra estaban muy disgustados por el hecho de que los rusos se hicieran con el control de Port Arthur y de varios puertos estratégicos de China, impidiéndoles comerciar con el resto de Asia. Fue por ello que Inglaterra negoció con China la cesión de Wei Hai Wei, un emplazamiento portuario situado a unos 40 kilómetros de Port Arthur, para poder escapar del cerco creado por los rusos en la zona. Como respuesta a esta medida, los rusos decidieron unir este puerto con una vía del ferrocarril transiberiano, algo que fue visto como un desafío por las tres potencias, quienes decidieron emprender una guerra para quitarle el control de la región a Rusia. Número 11. Las negociaciones fallidas.
Antes del estallido de la guerra ruso-japonesa, se firmaron 3 tratados. En el año 1900 se firmó un tratado en el que Rusia se comprometía a abandonar Manchuria y Corea, luego de que detuviese las revueltas, cosa que no hizo. En 1902, el Reino Unido firmó una alianza con Japón, en la que se reconocía la existencia de especiales intereses políticos y económicos nipones en Corea, cosa que no fue reconocida por Rusia. Y finalmente, en 1903, Japón, con el apoyo de los gobiernos británico y estadounidense, trató de alcanzar un acuerdo con Rusia, en el que se reconocía su control sobre Corea, cosa que los rusos siguieron sin aceptar. Número 12. Preparativos para la guerra. Ante la posibilidad de que estallase un conflicto con Rusia, los japoneses comenzaron a realizar preparativos para la guerra, que los llevaron a crear un programa de adiestramiento del personal de la Armada Imperial Japonesa, que pasó de unos 15.100 hombres en 1897 a unos 40.800 hombres en 1903. Por otra parte, en el tratado firmado con Inglaterra en 1902, Japón encargó la creación de 6 acorazados, 4 cruceros acorazados, 2 cruceros ligeros, 15 destructores y 10 torpederos. Mientras que otras unidades fueron encargadas a Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. Adicionalmente, el gobierno japonés también empezó la construcción de 10 torpederos y 8 destructores. Número 13. El ataque a Port Arthur. El 6 de febrero del año 1904, los japoneses anunciaron la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia y marcharon a la guerra. Siguiendo órdenes del gobierno nipón, el vicealmirante Heihachiro Togo zarpó de la base de Sasebo rumbo al Mar Amarillo, al mando de una gran flota japonesa con destino a Port Arthur, mientras que un destacamento menor se encaminó al puerto de Chemulpo, actualmente denominado Incheon. La razón de los japoneses de tomar Port Arthur y Chemulpo era que su conquista les serviría para controlar el envío de tropas y pertrechos al continente por vía marítima y le impediría a su enemigo hacer lo mismo. Conforme avanzaban las naves de guerra hacia Port Arthur, el grupo dirigido por el vicealmirante Heihachiro Togo dividió sus fuerzas en 2. Una con la que atacó la flota de Port Arthur, mientras que otra atacaba el puerto de Dalian, situado a 60 kilómetros al norte de Port Arthur. Número 14. La defensa rusa. Aunque los rusos no se tomaron muy en serio la ruptura de relaciones diplomáticas con Japón, el jefe de la flota rusa dispuso de 16 navíos a las afueras del puerto para evitar quedar encerrado en él si se daba un ataque por parte de los japoneses. Esta medida demostró ser eficaz, ya que cuando los japoneses atacaron el 8 de febrero de ese año, se vieron obligados a retroceder debido a la potencia de los ataques enemigos, provenientes tanto de los barcos como de los cañones terrestres que los rusos habían situado en la bahía. En esta batalla solo resultaron dañados 2 acorazados y un crucero rusos. Número 15. El ataque a Chemulpo. La madrugada del 9 de febrero, la Armada japonesa desplegó a un convoy con 2.500 soldados en el puerto de Chemulpo, tras hundir 2 buques rusos, iniciando así la invasión de Corea. Luego de esta victoria, la toma del puerto de Chemulpo le sirvió a Japón como base de operaciones para la conquista de Seúl y del resto de la península coreana. Después de eso, 3 divisiones del primer ejército japonés, dirigidas por el general Kuroki Tamemoto, cruzaron la frontera entre Corea y Manchuria e iniciaron el ataque de un asentamiento ruso situado cerca de las orillas del río Yalu. Número 16. Problemas de liderazgo. Uno de los mayores problemas con los que tuvieron que lidiar los rusos cuando se enfrentaron a los japoneses en la batalla del río Yalu fueron las órdenes contradictorias por parte de sus altos mandos. El virrey Alexeyev le ordenó al general Sasulich que resistiera todo lo que pudiera en la defensa de Yalu, mientras que el general Alexei Kuropatin, otro de los superiores, le ordenó que se retirase hacia el norte en cuanto hubiese averiguado el tamaño del ejército japonés, sin dejar de estorbar el avance enemigo. La estrategia de Kuropatin estaba enfocada en ganar tiempo mientras esperaban los refuerzos por el ferrocarril transiberiano, mientras que la estrategia del virrey Alexeyev era temeraria y podía provocar la destrucción del ejército, debido a que solo contaban con 19.000 soldados rusos para hacer frente a unos 42.000 soldados japoneses. Número 17. La batalla del río Yalu. Mientras los rusos se debatían sobre qué órdenes seguir o no, la estrategia japonesa estaba más clara. Buscaban lograr victorias rápidas para controlar Manchuria mediante una serie de ataques relámpago. Esto lo lograron con gran éxito cuando sorprendieron a varias unidades enemigas en diversos puntos del río Yalu, sin que estos pudieran realizar una defensa efectiva.
Tras obtener la victoria, las tropas japonesas procedieron a desembarcar en varios puntos de la costa manchú, lo que obligó a los rusos a retroceder hasta Port Arthur. Número 18. La Guerra de Minas. El 13 de abril de ese año, el Petropavlovsk, un buque insignia de la flota rusa, acabó hundido tras chocar con una mina marina, causando la muerte de 600 hombres, incluidos el almirante Makarov, jefe de la flota rusa. Después del hundimiento del Petropavlovsk, los dos bandos comenzaron a colocar minas en los principales puertos y fondeadores del Mar Amarillo. A mediados de mayo, los japoneses perdieron los acorazados Hatsuse y Yoshima y el crucero Yoshino por causa de las minas marinas y las colisiones. Número 19. El contraataque ruso. El 19 de abril, el zar Nicolás II ordenó la creación de la Segunda Escuadra del Pacífico, que debía navegar desde la base de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, hasta el asediado Port Arthur. Tras culminar los preparativos, la nueva escuadra partió hacia su destino en el mes de octubre. Mientras eso sucedía, una escuadra de cruceros apostada en Vladivostok, otra de las bases rusas en Asia, hundió 3 barcos japoneses que transportaban 1.100 hombres y armamento pesado hacia Port Arthur. Número 20. La batalla de Nanshan. El 26 de mayo, miles de soldados del segundo ejército japonés, dirigido por el general Oku Yasukata, atacaron un puesto ruso situado a 25 kilómetros al norte de Dalian, obligando a los rusos a retroceder. Tras conquistar Nanshan, los japoneses también se adueñaron del puerto de la ciudad de Dalian, lo que les permitió cortar las comunicaciones entre Port Arthur y Mukden, a donde se había trasladado el virrey Alexeyev por orden del zar. Los avances, sin embargo, les costaron a los japoneses gran número de bajas. Perdieron al menos 6.198 de los 35.500 soldados en la conquista de Nanshan, mientras que los rusos tuvieron 182 muertos, 836 heridos y 598 desaparecidos, de un total de 3.800 soldados. Número 21. La batalla del Mar Amarillo. Luego de la muerte del almirante Stepan Makarov, durante el asedio de Port Arthur, el almirante Wilhelm Bigfeld fue nombrado jefe de la Escuadra del Pacífico. Sus planes consistían en mantener la flota fuera de combate mientras esperaba refuerzos de la flota europea y organizaba a los soldados y la artillería para defenderse de los japoneses en Port Arthur. Una propuesta que fue rechazada por sus superiores en San Petersburgo, quienes le ordenaron que se embarcara hacia el puerto de Vladivostok, confiando en que la fuerza resultante pudiese derrotar al general Togo. El 10 de agosto de 1904, el acorazado Zetsarevich, dirigido por Bigfeld, fue atacado por las fuerzas japonesas, provocando la muerte de Bigfeld, luego de que un proyectil impactara sobre el puente del buque insignia. Con el timón atascado y su almirante muerto en acción, Zetsarevich abandonó la batalla y trató de regresar a Port Arthur, mientras el acorazado Revizan atraía el fuego, permitiendo la retirada. El resultado del enfrentamiento acabó en empate. No hubo hundimientos, la armada rusa no pudo alcanzar Vladivostok, y los japoneses no lograron evitar el retorno al puerto sin graves pérdidas. Número 22. La defensa de Liaoyang. La batalla de Liaoyang se inició el 24 de agosto de 1904. En dicha batalla se enfrentó el primer, segundo y tercer ejército japonés, dirigido por el príncipe y mariscal de campo Oyama Iwao, contra el ejército ruso dirigido por el general Alexei Kuropatkin. Al principio de dicha contienda, los rusos tenían todas las ventajas. Habían creado 3 líneas de defensa alrededor de la ciudad de Liaoyang, que dificultaban el avance enemigo. Tenían unos 158.000 soldados para hacer frente a los 125.000 hombres del ejército japonés y contaban con acceso a una vía férrea para el traslado de tropas de refuerzo proveniente de la región de Mukden. Número 23. La victoria amarga. No obstante, pese a todas las ventajas tácticas que tenían los rusos, los japoneses tenían más determinación y mejores estrategias para romper el cerco. Tras varios avances y retrocesos por parte de ambos bandos, el primer ejército japonés tomó el monte Kosarei y el paso de Hunsha al sudeste de la ciudad de Liaoyang, tras un duro combate. El 30 de agosto del primer ejército japonés logró cruzar el río al noreste de Liaoyang, provocando que los rusos se replegaran a la tercera y última línea de defensa, donde se mantuvieron durante 4 días, hasta que finalmente la avanzada japonesa los obligó a retirarse hacia la ciudad de Mukden. Aunque la victoria en la batalla de Liaoyang fue de los japoneses, puede considerarse una victoria amarga, ya que perdieron 23.000 soldados frente a las 16.000 bajas del ejército ruso,
una pérdida que solo sería superada por la batalla final. Número 24. La caída de Port Arthur. Luego de varios intentos fallidos para tomar Port Arthur, el general japonés Nogi decidió enviar una fuerza de unos 80,000 soldados para aplastar las defensas rusas definitivamente. Fue una batalla de trincheras en las que se emplearon obuses de asedio, ametralladoras, cañones rápidos, granadas de mano y cañones de campaña. Luego de casi un año de asedio permanente, en el que se emplearon una serie de bombardeos y asaltos de infantería, los nipones lograron por fin apoderarse de la colina de Port Arthur, tras tener unas 64,000 bajas. Las autoridades rusas de Port Arthur llegaron a una capitulación el 2 de enero del año 1905. Número 25. La batalla de Mukden. La batalla de Mukden tuvo lugar entre el 20 de febrero y el 10 de marzo de 1905. En ella se enfrentaron 270,000 hombres del ejército japonés, dirigido por el mariscal Iwao, contra 276,000 soldados del ejército ruso, dirigidos por el general Kuropatkin. La batalla comenzó con un ataque lateral del quinto ejército japonés, al flanco izquierdo de las fuerzas rusas, el 20 de febrero de 1905. Tras varios intentos de atravesar las defensas rusas, el mariscal de campo Oyama aprovechó un aumento de confusión para rodear las fuerzas rusas desde varias direcciones, forzando al general Kuropatkin a dar la orden de retirada hacia la ciudad de Tierling, situada al norte, mientras eran acosados por el ejército enemigo. Las bajas rusas ascendieron a 90,000 hombres, mientras que los japoneses tuvieron 70,000 bajas. Después de esa derrota no hubo más combates terrestres significativos entre los rusos y los japoneses. Número 26. La batalla de Tsushima. La batalla de Tsushima, también llamada la batalla del Mar del Japón, se desarrolló entre el 27 y 28 de mayo de 1905 y tuvo lugar en el estrecho de Tsushima, que separa la península de Corea del Sur del archipiélago japonés. En ella, la flota japonesa dirigida por el almirante Togo Heishihiro destruyó 2/3 de la flota rusa, provocando unos 4,380 muertos y 5,917 heridos, mientras que los japoneses solo tuvieron 117 muertos y 583 heridos. Número 27. El impacto del Domingo Sangriento en la guerra. Luego de que los rusos se enteraran de la destrucción de la flota del Báltico en aguas del Mar del Japón y de la derrota de Mukden, comenzó a haber una serie de descontentos populares contra el gobierno. En San Petersburgo, una manifestación de obreros que fue aplastada por la Guardia Imperial en el llamado Domingo Sangriento, así como una gran cantidad de huelgas y disturbios en los meses que siguieron, obligaron al zar Nicolás II a buscar rápidamente la paz con Japón. Número 28. El Tratado de Paz. La guerra ruso-japonesa tuvo un coste de 1.700 millones de yenes para Japón, de los cuales 1.350 millones fueron por bonos públicos que se financiaron en sus 2/3 partes gracias a préstamos conseguidos en el Reino Unido por el vicegobernador del Banco de Japón, Takayashi Korekiyo. Mientras que la otra parte de la financiación vino de Estados Unidos. Fue pues gracias al capital británico y norteamericano que Japón pudo sostener y ganar la guerra contra Rusia. En septiembre del año 1905, gracias a la mediación del presidente norteamericano Theodore Roosevelt, se firmó la paz entre ambos países, Tratado de Portsmouth. Si bien en el tratado Rusia reconocía los derechos japoneses de tutelaje sobre Corea y le cedía sus concesiones en Port Arthur, también llamado Luzon y Dalian, así como la mitad sur de la isla de Sajalín, también llamada Karafuto, no llegó a pagar ninguna indemnización. Esto se debió a que mientras la guerra había dejado a Japón endeudado, sin armas ni soldados, Rusia todavía tenía dinero y fuerzas para seguir luchando, algo que forzó a los japoneses a renunciar a cualquier indemnización para evitar alargar el conflicto. Número 29. ¿Por qué perdieron los rusos? Hubo varios factores que afectaron el resultado de la guerra. En primer lugar, los rusos subestimaron las capacidades del enemigo. El ejército japonés había modernizado muchas de sus armas y tácticas de guerra antes de entrar en combate, por lo que estaban mejor preparados que ellos. En segundo lugar, los japoneses tejieron una amplia red de alianzas para ganar la guerra. Reclutaron varios manchúes y boxers en sus unidades de sabotaje Chunchu, que deseaban vengarse de los invasores rusos que habían destruido sus ciudades. También contaban con el apoyo armamentístico de potencias occidentales como Estados Unidos e Inglaterra. En tercer lugar, los británicos dificultaron la llegada de la flota rusa, situada en el mar Báltico, prohibiéndole pasar por el canal de Suez y aprovisionarse de carbón en sus colonias,
lo que contribuyó con que Japón venciera en las batallas navales finales. Y en cuarto lugar, hubo muchos factores burocráticos y organizativos poco claros en la cadena de mando rusa, que afectaron de forma negativa el rumbo de varias batallas, cuando las tropas no tenían claro qué órdenes seguir cuando sus superiores no estaban de acuerdo. Número 30. Los errores de Kuropatkin. Si bien la mayor parte del alto mando ruso desconocía las capacidades del ejército japonés, sí había alguien que sabía que eran una amenaza y no hizo casi nada para detenerlos antes de la guerra. Esa persona fue el general Kuropatkin. Entre 1903 y 1904, Kuropatkin había solicitado a su personal información sobre los pasos japoneses que condujeron a la guerra contra China en 1894. Les preguntó si Japón se había movilizado antes de la guerra y si había atacado a los chinos en Corea antes de una declaración formal de guerra, a lo que sus informantes respondieron afirmativamente. Kuropatkin no les dijo nada a sus superiores sobre ello. Por otro lado, realizó su propio viaje de investigación a Japón a mediados de 1903 y vio los preparativos de guerra de los japoneses, y tampoco hizo nada con esa información. Finalmente, aunque Kuropatkin trató de convencer al zar Nicolás II de retirar las fuerzas al norte de Manchuria a fines de 1903 para evitar hostilidades, no le dijo qué tan grave era la amenaza de los japoneses y le prometió que podría manejarlos en caso de que estallara una guerra, lo que convenció al zar de mantener las tropas en la región y lo llevó a sufrir una derrota humillante. Número 31. ¿Pudo haberse evitado la guerra? En todo conflicto existen varios caminos que podrían haberse tomado para evitar una escalada de la violencia. Rusia pudo haber llegado a un acuerdo comercial más justo con China y Japón en el uso de los puertos, lo que habría evitado que los japoneses, chinos y coreanos se sintiesen predispuestos a tomar las armas para defender sus intereses económicos. Kuropatkin también pudo haber sido más honesto con sus superiores sobre los planes de guerra japoneses y haber insistido en que era mejor llegar a un acuerdo. Mientras que los japoneses debieron haberse afincado en la diplomacia, en lugar de dejarse influenciar por los promotores de la guerra como China, Inglaterra o Estados Unidos. Las consecuencias de esta guerra fueron trascendentales. De acuerdo con los investigadores Philip Strauch y Jack Levy, la victoria japonesa mejoró la imagen nacional de Japón como Estado moderno. Eliminó cualquier duda sobre el estatus de una nueva gran potencia y redefinió el equilibrio de poder en el lejano oriente. Por contraparte, la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa tuvo sus secuelas. A nivel nacional contribuyó con el descontento popular de los rusos, quienes comenzaron a sentirse atraídos por el discurso revolucionario y sus ideas de crear un nuevo orden social que reemplazara a la nobleza. A nivel internacional, le provocó una gran pérdida de prestigio a Rusia y a su dominio militar europeo, generando una reorientación de la política exterior rusa del lejano oriente hacia los Balcanes y el resto de Europa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la guerra ruso-japonesa y cómo un país asiático derrotó a uno europeo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.